solicitar que por favor me coloquen su nombre y su carrera en el chat acá de Zoom para que yo después les pueda validar su asistencia, ¿verdad? Para los que están ingresando, por favor marcar su asistencia en el chat de Zoom y colocarme ahí su carrera, si son de mecánica, de electricidad o de dibujo. Quiero darles la bienvenida a nuestra clase número 3. Ya esta es nuestra última clase del bimestre y vamos a estar trabajando esta semana la guía número 5. Quiero iniciar dándole gracias a Dios que nos permite poder seguir avanzando en el aprendizaje de ustedes, que también permite que ya vayamos a terminar otro segundo bimestre. Y creo que es una bendición que todos ustedes puedan estar presentes en las clases, aunque sea en esta metodología a distancia. Pero ustedes siguen formándose y siguen con su aprendizaje a pesar de la situación en la que vivimos. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Y en las instrucciones para la guía número 5 que vamos a trabajar esta semana, tenemos que se va a realizar de igual forma como en la guía número 3, un cuestionario en línea que se va a habilitar el día de hoy cuando se termine nuestra clase. La diferencia de este cuestionario con el de la semana, con el de la guía número 3, es que este cuestionario sí va a tener validez más tiempo por las cuestiones de la energía eléctrica y esto va a tener validez de hoy hasta el día lunes. El lunes va a ser el último día para que ustedes puedan resolverlo. Así si ustedes tienen algún tipo de inconveniente o no tienen tiempo, pueden realizarlo hasta el día lunes. Eso sí, ya no les voy a dar después más tiempo porque van a tener esta semana para poder realizarlo, a menos que ustedes tengan su permiso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se va a realizar el día de hoy. El cuestionario pues va a constar de 5 preguntas de selección múltiple y de 5 enunciados de verdadero o falso sobre el tema que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Muy bien, gracias. A lo largo de nuestra clase les voy a solicitar a alguno de ustedes que me haga favor de leerme algún párrafo, de leerme alguna frase, alguna parte del texto, con el fin de que ustedes también puedan participar y de que también ustedes lleven la lectura de de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces sí les suplico su participación y que lleven la lectura que vamos a realizar acá a lo largo de nuestra clase. El tema de nuestra clase del día de hoy, para los que ya descargaron su guía y lo pudieron leer, es la literatura hindú. Cuando hablamos de una literatura hindú, nos referimos a una región que está en la India y que esa cultura pues tiene una literatura bastante particular donde se da a conocer tradiciones y aspectos culturales que tienen ellos. Para comenzar, tenemos que es una es una de las ramas de la literatura que es la más antigua. Y se estima que el primer registro surgió hace más de 4.000 años en lo que hoy es la India y en algunas regiones de Pakistán. Es decir, que este tipo de literatura es considerada una de las más antiguas inclusive no se había decretado como India el lugar, cuando ya se tenía literatura, ya se tenían obras referentes a esto. También se conoce como una literatura sancrista, porque la mayoría de las piezas están escritas en sánscrito. Y este lenguaje es muy antiguo y está constituido por varios tipos de escrituras. También vamos a ir viendo a lo largo de esta clase qué etapas tuvo esta literatura para llegar a ser una de las más antiguas. Si es la más antigua, pues tuvo un proceso bastante largo para poder llegar a lo que se conoce hoy en día. En términos muy generales, esta literatura nos va a hablar de la sabiduría, de la religión, el culto y algunas normas sociales que se tienen dentro de esta cultura y que fueron temas que son tratados dentro de sus escritos. Cabe destacar que los escritos más antiguos encontrados están recopilados en un libro llamado Vedas. Este término se refiere a verdad y estos se convirtieron en la base de la religión hindú. Es decir, que la religión hindú tiene su base en estos libros que se llamaron Vedas y el término hace referencia a la verdad. Un rasgo esencial de esta literatura es la riqueza lingüística y mítica y religiosa a través de la cual recoge ampliamente la historia de una
región desde su génesis, es decir, desde sus inicios, tomando en cuenta diversos tipos de lenguaje, así como la manifestación de otras culturas y prácticas que la nutrieron aún más. Algo que es importante destacar de ellos es, como les comentaba, que ellos incluyen su religión, incluyen aspectos culturales dentro de sus escritos, lo cual también hace que se fortalezca la cultura que ellos tienen. Además de que también toman en cuenta aspectos desde el inicio de su cultura, tomando en cuenta los diversos tipos de lenguajes y las manifestaciones de otras culturas que pueden venir a nutrir estos escritos. Como por ejemplo en Guatemala también tenemos 4 culturas, ¿verdad? Si se redacta un tipo de obra o escrito y se pueden incluir esas 4 culturas, va a enriquecer y a nutrir nuestro escrito, ¿verdad? Porque no solo va a tener contenido de una cultura, sino que van a tener varias. De ese mismo modo, esta literatura hindú incluye su cultura, pero también otras culturas y las prácticas que ellos realizan. Ahora, este segundo párrafo le voy a pedir favor a Guillermo Mejía, que nos lea aquí este segundo párrafo donde dice las primeras manifestaciones. Las primeras manifestaciones de la literatura hindú estaban íntimamente relacionadas con la religión. Luego, mientras se fue desarrollando el género, las obras comenzaron a abarcar otros temas, incluso en contraposición al material de carácter doctrinal, característico de las primeras expresiones de esta literatura. Gracias, Guillermo, muy amable. Acá como podemos ver que en el inicio se basaba en temas religiosos, en temas que tomaban muy en cuenta la religión. Pero mientras se va desarrollando el género y va evolucionando y va tomando otros caminos, las obras empezaron a abarcar otro tipo de temas. Inclusive hubo una contradicción o una contraposición en este material de carácter religioso o doctrinal que era tan característico de esta literatura al muy inicio, ¿verdad? En cualquier tipo de literatura siempre va a haber cambios, siempre va a desarrollarse de forma diferente, ¿verdad? Puede que en el inicio empiecen a hablar sobre temas determinados, pero puede que a lo largo de su desarrollo pueda cambiar y pueda incluir otros temas en su repertorio o en sus escritos. En sus orígenes y su historia tenemos que las primeras manifestaciones de la literatura hindú se conocen a partir del surgimiento de los Vedas, que dijimos que los Vedas eran unos escritos que hacían referencia a la verdad. Y es una serie de escritos muy antiguos, entre 1600 y 700 antes de Cristo, que fueron conservados por tratarse de la base de lo que sería posteriormente el hinduismo, es decir, su cultura. El segundo párrafo que está acá donde dice los Vedas, se le voy a pedir a Eric que me haga favor de leerlo. Los Vedas contemplan una serie de rituales, preceptos, mitos y ¿qué dice ahí, señor? Cánticos Cánticos. que en un principio fueron transmitidos de manera oral. Más tarde, estos serían escritos para ser utilizados en los rituales encabezados por los antiguos sacerdotes. Muy bien. Gracias, Eric. Muy amable. En estos escritos de los Vedas podemos ver que ellos incluían rituales, preceptos, mitos, cánticos, que nos quiere hablar de cierto tipo de, valga la redundancia, un canto, pero a veces se escribe en prosa o en verso, y que al principio fueron transmitidos de manera oral. En Guatemala, por supuesto, también tenemos mitos y leyendas. Todos conocemos más de algún mito o una leyenda. Vamos a ver, ¿quién me puede decir algún mito o alguna leyenda que tengamos en Guatemala? El de la Llorona, señor. Muy bien, La Llorona. ¿Quién más? El El de las sombrero. músicas, señor. El Sombrerón. ¿Cuál otro? Escuché que dijeron otro, pero en eso me hablaron y El Cadejo, señor. muy bien. ¿Cuál otro? Muy bien, ustedes dijeron los más conocidos. ¿Y por qué conocemos nosotros esos mitos y esas leyendas? ¿Quién nos las cuenta cuando estamos pequeños? ¿O cómo nos enteramos nosotros de que existen esas leyendas? De Del nuestros libro. abuelitos, señor. Muy bien, gracias. Sí, nuestros abuelitos. ¿Alguien más?
Nuestros padres, señor. Nuestros padres. Sí, muy Por bien. algunos libros. En algunos libros. Sí, muchas Y uno que gracias. otro amigo, señor. Y uno que otro amigo que siempre nos quieren tratar de asustar, ¿verdad? Bueno, eso que ustedes mencionaban es muy cierto. Y a eso es a lo que se refieren estos libros de la literatura hindú. Ahí se concentraban todos esos mitos, todas esas leyendas, todos esos cánticos, inclusive los rituales que se hacían, que eran transmitidos anteriormente de forma oral. Y como les comentábamos de las leyendas, a veces nos las cuentan nuestros abuelitos, a veces nuestros papás, a veces los podemos leer en algún libro o en algún documento, y otras veces más que algún amigo que nos viene a contar, ¿verdad? Pero esas tradiciones, esa cultura de la literatura, de leyendas y de mitos, se transmiten de forma oral. Entonces, con este libro de los Vedas, se quería que se quedara plasmado en un escrito. Por eso después dice que anteriormente se transmitían de una manera oral, ¿verdad? Como lo que comentábamos, nos contamos historias, que otra leyenda, que alguna que otra experiencia que alguien tenga. Pero después, pues estos escritos se utilizaron para encabezar todos aquellos rituales que se hacían y eran usados por los antiguos sacerdotes. Es decir, que acá tenían como un manual, como una base para la cultura que ellos tenían, ¿verdad? Donde se iban a incluir sus rituales y las diferentes tradiciones que ellos tenían. Y también como parte de esto tenemos el periodo postvédico. Este periodo se caracterizó por la presencia de nuevas doctrinas que sirvieron para contradecir algunos de los postulados que se plantearon en los Vedas. Cuando hablamos de post, nos referimos a que fue después. El periodo postvédico nos habla de que acá surgieron nuevas doctrinas, nuevas normas o nuevos aspectos que debían considerar en su cultura, y esto empezó a contradecir lo que decían estos libros de los Vedas anteriormente. También es importante señalar que fue ese momento cuando se compusieron las dos obras más importantes de la literatura hindú. Las dos obras más importantes de la literatura hindú es el Ramayana y el Ramabhratana. Los nombres están un poco complicados, pero más que todo tenemos que, a mí me cuesta mucho decirlos, pero tenemos que tratar de leerlos despacio para que los podamos comprender. Estas son las dos obras más importantes que tiene la literatura hindú. Tenemos que el Ramayana como les comentaba, que es una de las obras más importantes. Es un texto relativamente corto que se centra en recopilar las enseñanzas filosóficas y teológicas del príncipe Rama, quien sufre una serie de desventuras con la intención de salvar a su esposa, que está en manos del demonio Ravana. Por otro lado, la obra que se titula Rajabarata es considerada como la segunda obra más larga que tiene la literatura universal, dado que contiene más de 2000 versos. Estas obras se contradicen en el sentido que la primera es un poco corta, es bastante simple, pero la segunda es la más larga, no solo de la literatura hindú, sino que a nivel de la literatura universal, dado que esta contiene más de 200.000 versos. También tenemos que esta obra va a contemplar una mezcla de narraciones, de mitos, consejos realizados en diferentes estilos y por distintos autores. Actualmente se le puede considerar como una especie de Biblia para los hindúes. Es decir, que esta obra, por ser tan larga, pues incluye varios conceptos y varios aspectos importantes. Aparte de ser una narración, también va a incluir mitos, también va a incluir consejos, lo que en una Biblia tal vez serían las parábolas, ¿verdad? Y las enseñanzas que trae. En esta obra, pues también trae consejos que está completo por diferentes autores y que se puede considerar como la Biblia en esas regiones, ¿verdad? También tenemos que después de esta etapa se consolidó otro periodo que se llamaba brahmánico, que sirvió como una especie de transición entre los Vedas y la religión hindú. Acá otra vez tenemos la palabra de los Vedas, que como les mencionaba son los escritos que se habían dado desde un inicio. Este momento histórico también se habla de una división de la sociedad por castas y los principios de interacción entre las mismas. En esta corriente destacan las leyes de Manu, un libro en el que se señalan las principales normas de conducta, el funcionamiento del karma y los castigos. Luego del primer periodo, que era el postvédico, termina este periodo y se consolida este otro, que es el brahmánico.
que este sirve como una especie de transición o como una evolución para lo que ya sabíamos de los Vedas y de la religión hindú. Y acá es donde se destacan las leyes de Manu, que cuando nos referimos a leyes son un tipo de normas, ¿verdad? Y acá nos dice que son las principales, incluye las principales normas de conducta, el funcionamiento del karma y también los castigos. Vamos a ver, ¿alguien sabe cómo funciona el karma? Todos hemos escuchado la palabra karma, pero ¿a qué nos referimos con karma? Es algo que puede pasar. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Es algo que hacemos, pero digamos tarde o temprano, si es algo malo, nos lo va a regresar el tiempo, digamos. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que tenga otra idea? Pero las ideas que ustedes dijeron son muy acertadas en el sentido de que a eso se refiere el karma. Cuando hacemos algún tipo de mala acción o cuando realizamos una acción que sabemos que no es correcta, nos vemos tarde o temprano, pues se nos regresa, ¿verdad? A veces cuando nos sucede algo malo, alguien nos dice, ah, pero es que es el karma, ¿verdad? Entonces, si hacemos algo malo, nos van a regresar algo malo, ¿verdad? Y por supuesto, si hacemos algo bueno, es posible que nos regrese algo bueno también para nosotros. A eso se refiere y eso está descrito dentro de estas leyes que se manejan en la cultura hindú. La literatura hindú tuvo 4 etapas principales. Acá les voy a definir yo y tenemos algunos conceptos de estas etapas. La primera nos dice que es la literatura adical. Le voy a pedir favor que nos lea de qué se trata esta literatura a Ángel Mario. La principal expresión de esta literatura fue la poesía, enfocándose en su vez en la religiosidad y en relatos heroicos. Muy bien, gracias Ángel Mario, muy amable. En este periodo, que fue el primero en esta etapa, nos dice que se refirió más a la poesía, se fue más a lo poético y a su vez también tocó ciertos temas religiosos y también tuvo ciertos relatos heroicos, ¿verdad? Cuando nos referimos a heroicos, todos comprendemos que es porque hay un héroe, porque hay una persona que tiene una valentía extraordinaria y hace ciertos actos que ninguno de los demás personajes realiza. A eso se refiere. En la etapa número 2 tenemos la literatura bhaktical. Y le voy a solicitar que nos lea de qué se trata a Jefferson. ¿No está Jefferson? Bueno. Sí, señor, no tenía señal. Bueno. Bueno, les voy a leer yo acá. Nos dice que se desarrolló entre los siglos. Acá la mayoría de los siglos se van a escribir en números romanos, ¿verdad? Entonces acá tenemos que este es el siglo XIV y acá tenemos que este es el siglo XVII. Este se desarrolló entre los siglos XIV y XVII. En esta etapa comienza el proceso de destacar la importancia de la conciencia de Dios, aunque también se han encontrado registros de poemas épicos. Gracias a la presencia islámica, para ese entonces es posible encontrar la influencia de la religión en varias expresiones artísticas. Acá pues ya no estaba tan enfocado en la poesía, ¿verdad? Sí se han encontrado registros de ciertos poemas, pero sin embargo ya se empieza con hacer una concientización de la importancia de Dios. Y también se pueden encontrar ya la presencia islámica dentro de estas expresiones artísticas. También en la etapa número 3 tenemos la literatura critical. Y le voy a solicitar que por favor me lea de qué se trata esta cultura a Alexander. ¿Está Alexander? Bueno, le voy a solicitar entonces a Esmeraldo Francisco que me haga favor de leer de qué se trata la etapa número 3. Periodo desarrollado entre 1600 y 1850 después de Cristo, la literatura critical hace énfasis en el poder del amor
y las otras emociones a lo largo de los poemas realizados en la época. Gracias, Esmeraldo, muy amable. Podemos ver que en esta época pues vuelven a tomar auge los poemas, ¿verdad? Y que acá ya tomó un poco más de relevancia el poder del amor y otras emociones que se van desenvolviendo a través de estos poemas. Entonces acá vemos una evolución que ha tenido la cultura hindú a través de estas 4 etapas, y en la etapa número 4 tenemos que está la literatura adunical, que se va a referir más que toda la última etapa que tuvo esta literatura. Nos dice que se desarrolló a mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Se divide a su vez en 4 fases, ¿verdad? Que una se va a llamar Renaissance, y acá estas palabras son muy del idioma de la cultura de ellos, y con un periodo también contemporáneo como cualquier literatura. Y también se exploran diferentes estilos y géneros literarios como el drama, la comedia, el criticismo, la novela, los relatos cortos y los de no ficción. Es decir, que en esta última etapa que pasó esta literatura, pues ya se exploran otros estilos y otros géneros literarios. Ya se presenta el drama, ya se presenta la comedia, ya se presentan las novelas, se presentan los relatos cortos y algunos de no ficción. Acá ya tuvo una evolución, ya no se refieren solo a poemas, sino que ya se refieren también a otros géneros literarios. También tenemos algunas características principales. La mayoría de los textos nos va a hablar de los dioses y de los beneficios que obtienen los hombres cuando se les concede un favor de ellos. Asimismo, van a relatar los castigos que deben asumir por conductas inapropiadas. Se va a reflejar la importancia del contenido religioso, los elementos que interactúan con el hombre, tanto objetos inanimados o no, tienen personalidad y cualidades propias. Las historias buscan dejar algún tipo de enseñanza de valor para el lector. Es decir, que a lo largo de estos escritos de la literatura hindú podemos ver que se va a hablar mucho de los dioses, se va a hablar mucho de aquellos beneficios que se van a obtener si alguno de ellos pues le hace un favor a los hombres, también del castigo que se va a recibir si se realiza alguna conducta inapropiada, y también podemos ver que se tienen ciertos objetos inanimados, pero que van a tener una personalidad y cualidades propias. También tenemos que esta literatura va a querer dejar un mensaje de valor para el lector o para cualquier persona que tenga al alcance sus escritos. Y también nos dice que tiene la intención de explicar los orígenes del mundo, por lo que es usual encontrarse con historias que hablen al respecto. Es como lo que nosotros tenemos en nuestro país del Popol Vuh, ¿verdad? Que también nos trata de dar indicios de cómo fueron los orígenes de este mundo, al igual que en esta literatura también se tiene esa intención de explicar cómo se origina la vida en este mundo. También tenemos que los protagonistas de estos relatos poseen rasgos especiales y muy únicos. Se trata de dioses o reencarnaciones divinas, tienen gran belleza, valor y conductas morales admirables. Es decir, que estos protagonistas o los personajes que vamos a ver en esta literatura pueden ser dioses, pueden ser personas o reencarnaciones divinas que van a tener una gran belleza, un gran valor y que van a tener conductas morales admirables. Esa es la característica que tienen sus personajes dentro de su literatura. También hay un énfasis en el equilibrio del universo. Depende del respeto que se les dé a todos los seres vivos que conviven, es decir, el hecho de tener el equilibrio de que todos tenemos derecho a habitar el mundo, ni los humanos, pues ni los animales somos más que otros, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, a que se tenga un equilibrio y a que haya respeto entre todos los seres vivos que convivimos dentro de este planeta, y que cualquier acción que se haga contra algunos de ellos repercutirá en la próxima vida. Es decir, que si se comete algún tipo de acción entre los seres vivos que vivimos en este mundo, pues se va a tener alguna consecuencia que se va a reflejar en la otra vida. Etimológicamente significan antiguas narraciones. Son obras literarias en verso que a veces son mezcladas con prosa. En general son obras anónimas, aunque la tradición atribuye algunas de ellas Vyasa, que pueden ser también obras anónimas. Tienen carácter enciclopédico sobre la religión india, leyendas, tradiciones y mitologías. Es decir, que ellos también pueden tener obras que estén
en sí escritas en prosa pueden ser anónimas y que también van a tener un carácter enciclopédico, un carácter informativo sobre la religión india, sobre sus leyendas, sus tradiciones y su mitología. También nos dice que esta literatura apareció en el territorio que comprende la República, permítanme, voy a bajar acá, la República de la India alrededor de hace 4000 años y empezó a escribirse en lengua sancrista. A veces, de hecho, se hace referencia a que esta literatura puede tener el mismo nombre, ¿verdad? Del idioma en el que está inscrito. Como fuere, esta literatura hindú vivotó, aunque aquella primera etapa alrededor de la religión y el culto y la sabiduría, a pesar de que empezó con algo que era muy propio de ellos, también pudimos ver que en su última etapa tuvieron bastante auge en otros géneros literarios, tuvieron la oportunidad de poder explorar estos géneros y también poder ampliar este repertorio de literatura que ellos tienen. ¿No tenemos dudas? No, señor. ¿No? Todo está claro. Muy bien. Sí, Después de los Veda que habíamos visto al inicio, se escriben otros grandes poemas épicos que sin duda pueden rivalizar en grandeza a la época occidental. La obra que ya habíamos visto, que esas son las dos obras más importantes que tiene la India, y que también acá nos va a definir un poco más a fondo de qué se trata, ¿verdad? En la primera obra, que era la Ramabarata, es una de las obras literarias más extensas de la historia, ¿verdad? Que era lo que comentábamos. Contiene las narraciones, consejos legales y morales, y su acción se desarrolla de modo caótico, ¿verdad? Es decir, que es como una obra de drama. Al margen de su valor literario, es de gran ayuda para los historiadores de la época porque recoge muchísimas costumbres y tradiciones. En esta, que era la más larga, pues se tienen también bastante información sobre las costumbres y las tradiciones que teníamos. Y en el caso de la primera, que es la Ramayana, tenemos que no es tan larga y se centra más en describir leyendas y reconocer aquellos conocimientos que tienen que ver con la filosofía o la teología. Esas son las diferencias que tienen estas dos. Y que también probablemente el texto sea más popular en la India actual. Narra las aventuras del príncipe Rama, que sufre junto a su esposa un largo destierro en la selva, y en su ir y venir mezcla sin cesar elementos naturales y reales con otros sobrenaturales y fantásticos. Entonces, de esto más o menos se trata esta obra, ¿verdad? De la vida de este príncipe. También, como parte de la literatura hindú, tenemos que el teatro en la India floreció del siglo II a.C. y con el tiempo alcanzó a la poesía en brillantez y grandeza. El autor más importante fue Kalidasa, aunque por desgracia poco se sabe de su vida. Es decir, que el teatro pudo florecer o se le pudo dar vida en la India alrededor del siglo II a.C. Y después con eso alcanzó, pues, con la ayuda de la poesía, la brillantez y grandeza que se le conoce hoy en día. El autor que fue el más importante cuando empezó con el teatro fue Kalidasa, y que por desgracia no se conoce más sobre su vida. Durante los siglos que en Europa llamamos medievales, aunque en la cual la India estuvo bajo poder musulmán, la literatura musulmana india destacó especialmente en lengua persa y urdu. Y más adelante, ya durante la época contemporánea, el poeta de origen bengalí obtuvo el primer premio Nobel de literatura para un autor indio. Es decir, que a pesar de que también tuvieron obstáculos, fueron gobernados un tiempo por los musulmanes. Además de eso, pues su literatura pudo crecer y también cuentan ellos con un premio Nobel. Si tienen dudas o preguntas, les doy el tiempo para que las puedan realizar. ¿No hay dudas? Ni una, señor. Todo bien, señor. Ya Todo para bien. sacar 10 en el cuestionario. 5. Pues sí. sí, señor. Sí. Puros 10 voy a ver entonces. Bueno, si no tenemos más dudas, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y también por su participación, por las lecturas que les tocó realizar a algunos.
Vamos a seguir tomando esta metodología en las clases para que ustedes también puedan seguir con la lectura y puedan tener participación y no se me duerman durante la clase. Entonces, si ya no hay dudas, con eso vamos a terminar. Esta sería nuestra última clase de nuestro bimestre. Y si no han llenado su asistencia en el chat, por favor envíenla para que yo les pueda después colocarle su asistencia. Y si ya llenaron su asistencia, con eso nos despedimos, que pasen una feliz tarde. Ya está el cuestionario en plataforma para que lo puedan pasar a contestar. Gracias, señor. Feliz tarde. Gracias.